Hola, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, quiero compartir en esta hora con ustedes eh, la vida de William Marion Branham. Yo en lo personal creo que es la vida de uno de los hombres más notables que Dios ha traído sobre la tierra. Entonces, vamos a hablar algunos puntos. Tengo 12 puntos acá en un borrador para conversar, digamos, de una forma muy sencilla acerca de la vida de William Branham. ¿Quién fue William Branham? Fue un profeta. Fue realmente el profeta Elías prometido en el libro de Malaquías 4, capítulo 4, versículos 5 y 6, donde Dios dijo: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y dijo el Señor: Él convertirá el corazón de los hijos, lo voy a abreviar, a la fe de los padres de Pentecostés. Entonces, pero antes de llegar, digamos, a lo grueso, a lo medular de la vida de este siervo de Dios, de este varón de Dios, ¿cierto? Voy a tocar algunos puntos. Lo primero que quiero decir, que el hermano William Branham está en este libro. Este libro se llama Los Generales de Dios. Los Generales de Dios, donde nosotros podemos ver en los Generales de Dios a los siervos que Dios ha usado más sobresaliente en los últimos tiempos. Entonces, en este libro se encuentra como uno de los generales de Dios. Este libro lo escribió Liardon, ¿cierto? Roberts Liardon, ¿ya? Pero yo estoy en desacuerdo con el señor Liardon, digamos, por muchas cosas que él solamente recogió información, pero él no conoció realmente la vida y las obras de una forma profunda, como creo que muchos de nosotros, yo soy un testigo de eso, hemos conocido la vida de William Branham. ¿Quién fue realmente William Branham? Entonces, ¿quién fue William Branham? Él nació, voy a contar algunas pequeñas cosas, él nació el 6 de abril cerca de Barksville, ¿ya? Eso es en el estado de Kentucky, cerca de Kentucky. Entonces, en ese lugar, cerca de ese lugar, 100 años antes, casi 100 años antes, había nacido Abraham Lincoln, ¿cierto? El gran presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? Que Abraham Lincoln, ¿cierto? Él procuró la independencia, la libertad, ¿cierto? De los hombres de color, ¿ya? Entonces no voy a entrar en eso. Entonces, él nació, ¿cierto? En el año, como decía, en 1909, muy temprano en la mañana, estaba la mujer que hizo la labor de parturienta y por supuesto, y su madre. Y cuando el niño nació, ya cuando había sido, ¿cierto? Ya salió y lo habían vestido al pequeñito, al bebé, la madre o la parturienta, entiendo, fue a abrir la única ventana de la cabaña, de una cabaña muy humilde donde vivía William Branham, donde, con 5 hermanos, ¿cierto? Pero era una familia muy pobre. Entonces esa cabaña no tenía ventana, solamente había una sola que estaba en la puerta. La puerta tenía como una especie de ventana que se abría. Entonces la parturienta, esta señora, abrió esa ventana y por la ventana entró un pilar de luz circular que se asentó cerca, ¿cierto? A muy poquita distancia donde estaba el bebé, ¿cierto? Y entonces ella, las mujeres, la madre y la parturienta, empezaron a llorar, lloraban, ¿cierto? Y estaban atemorizadas porque no sabían cuál era el significado de eso. Eso, por supuesto, sobrenatural que había sucedido cuando nació el niño, el bebé William Branham,
Eso se regó por toda la comarca, eso fue muy conocido en ese tiempo. Se regó que, ¿cierto? Y se contaba que una luz sobrenatural, misteriosa, había entrado a la cabaña cuando nació el niño y se había posado cerca de él en su cuna. Entonces, es el primer punto. Y ese pilar de fuego, esa luz que siempre acompañó al hermano Branham en sus reuniones, ¿cierto? Él lo declaraba también, en el año 1950, en una campaña que estaba el hermano William Branham, en una campaña que se llevó, que se dio lugar en Houston, Texas, ¿cierto? Allí un fotógrafo sacó varias fotografías y todas esas fotografías que le habían solicitado a él que sacara, ¿cierto? Cuando él las reveló, estaban malas, salieron develadas, no salió nada, pero la última fotografía salió sobre la cabeza del hermano Branham un pilar de fuego. Yo no sé si aquí, acá lo voy a mostrar, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan ver. Entonces, a ver si me esperan un poquito. Bueno, a ver. No lo tengo a mano, pero esa fotografía, digamos, del pilar de fuego, la investigó digamos, un profesional de los Estados Unidos que investigaba documentos dudosos de los Estados Unidos, y él determinó, bajo un estudio que se le hizo a esa fotografía, que era una fotografía genuina, y él dijo, luz le dio al lente, y acá no hay trucaje de ninguna manera, es un ser sobrenatural que se posó sobre la cabeza de esta persona, dijo J. Lacey, investigador de documentos dudosos de los Estados Unidos. Entonces, y esa fotografía entiendo que se encuentra en el Museo de Arte Religioso de Washington, si es que no estoy equivocado, como el único ser sobrenatural que alguna vez ha podido ser fotografiado. Entonces, el tercer punto que quiero hablar un poco es que cuando él tenía 7 años, y él cuenta esta historia, dice, me da mucha pena relatar esto, pero tengo que decirlo en honor a la verdad, ¿cierto? De que mi padre, él dijo, tenía un alambique. Cuando había ley seca en Estados Unidos, se prohibía la venta de alcohol. Su padre allá arriba en la montaña donde vivían, ¿cierto? Tenía un alambique, es decir, era un contrabandista de licor. El padre de William Branham. En la casa de William Branham, ¿cierto? Su padre no era una persona religiosa, no le enseñó religión a sus hijos, entiendo. Bien, pero él tenía este alambique, Charles Branham, el padre de William Branham, y él tenía 7 años, este niño tenía 7 años cuando, ¿cierto? Él quería ir a pescar con unos amigos, entonces, porque eso le gustaba mucho al niño William Branham cuando tenía 7 años, y su padre le dijo que no, que lo ayudara a traer agua para el alambique. Y él, bueno, obedeciendo a su padre, él fue, ¿cierto? Él fue a buscar el balde de agua y lo traía, ¿cierto?, hacia en dirección al alambique. Cuando se sienta bajo un álamo para descansar, ¿ya? El balde era pesado para un niño de 7 años, y entonces él ve que se mueven las hojas del árbol, que era un álamo, en la parte superior se mueven las hojas y nada más se movía, solamente esa parte, y de momento él escucha una voz que le dijo, nunca fumes o nunca deshonres tu cuerpo en ninguna manera,
porque habrá una obra para ti cuando seas mayor. Él, cuando escuchó esa voz, dejó el balde y salió corriendo hacia la cabaña y se agarró de las piernas de su mamá, del vestido de su madre, ¿cierto? Y su madre pensó que él había sido mordido por una serpiente cascabel o una serpiente venenosa. Y entonces, pero él le contó lo que había sucedido, que había escuchado esa voz y ella pensó que, bueno, que él estaba nervioso y que había tenido un trance nervioso por alguna situación. Entonces, eso fue cuando él tenía 7 años que oyó la voz del Señor llamándolo. 2 semanas después de eso, de este evento, ¿cierto? Bajo el álamo que Dios le habla, ya él vio una visión, estaba en la ribera del río Ohio y él ve una visión. Y en esa visión, ¿cierto? Él vio la construcción de un gran puente entre una ribera del río hacia el otro lado. Y que del puente que estaban construyendo, 16 hombres caían del puente y morían. Y eso también se lo contó a su mamá, pero su madre no entendía y pensaba que tenía una crisis nerviosa o algo así. Pero 22 años después de eso, se construyó el puente municipal sobre el río Ohio y justamente 16, sí, creo que fueron 16 hombres murieron tal como lo vio en visión. Ahora, por supuesto que el pequeño William Branham no entendía estas cosas, no entendía que Dios le habla a sus siervos, los profetas, por visión, y que un profeta nace de esa manera, viendo visiones y Dios hablándole. Entonces, pero él como niño no entendía estas cosas, que él había nacido para algo muy extraordinario. Entonces, eh, la quinta cosa que quiero destacar, él tuvo, ¿cierto? Cuando era niño también, no sé qué edad tenía, quizás 14 años, no lo sé, pero él tuvo una operación urgente de apéndice. Y el cirujano, el médico que lo atendió, ¿cierto? En el hospital, ¿cierto? Pensó que realmente se iba a morir, o sea que no iba a sobrevivir a la operación. Y en eso, ¿cierto? Él pensó que se estaba muriendo el niño, pero Dios le habla nuevamente, ¿cierto? Y le dijo las mismas cosas, le dijo, nunca fumes o nunca tomes, nunca fumes o deshonres tu cuerpo en ninguna manera, porque habrá una obra para ti cuando seas mayor. Entonces, y Dios le dijo aún más, le dijo, yo te llamé y tú no fuiste. Entonces, allí en ese momento, ¿cierto? Este joven, él entendió que Dios lo estaba llamando y él le dijo, si tú me regresas a la tierra, yo predicaré tu palabra desde los techados y desde las esquinas de las calles y les contaré a todo el mundo acerca de esto. Entonces, allí empezó a conocer, ¿cierto? A entender de que Dios lo estaba llamando para una obra. Entonces, él fue llamado por Dios y un tiempo más tarde, ¿cierto? Él no tenía formación religiosa, pero conoció al reverendo Roy Davis de la Iglesia Misionera Bautista y él sabía que Dios lo había llamado para la obra. Entonces, el reverendo Roy Davis de la Iglesia Misionera Bautista, él lo ordena un ministro de la Iglesia Bautista. Entonces, y él empezó algún tiempo más tarde, empezó a hacer servicios de carpa. Y nunca había sucedido que en servicios de carpa, ¿cierto? Empezaron a asistir muchedumbre, una gran cantidad de personas. En una reunión tuvo 3.000 personas. Y de esas miles de personas que asistieron a las predicaciones de este joven predicador, que era algo que inédito, no había sucedido, ¿cierto?
él bautizó a 130, más o menos 120 o 130 personas, entonces en el río Ohio. Y cuando estaba bautizando a la persona número 17, que era una hermana, ¿cierto? De momento vino un bólido de fuego, un pilar de fuego que se asentó a poca distancia de donde el hermano Branham estaba bautizando a la hermana, y se escuchó una voz que dijo: así como Juan el Bautista fue enviado para precursar mi primera venida, asimismo tu mensaje precursará mi segunda venida. Cuando yo pienso en eso, cuando pienso en lo que sucedió allí, no puedo dejar de pensar en Mateo, creo, capítulo 3, donde Juan estaba bautizando en el Jordán, ¿cierto? Y Juan era un profeta. Y a Juan, Juan les decía a la gente: yo no soy él, yo no soy él, él viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa a su calzado. Yo a ustedes los bautizo con agua, en agua, ¿cierto? Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y él trae su aventador en su mano y va a limpiar la era. Entonces fue un mensaje muy tremendo el de Juan el Bautista, pero lo que quiero decir, que la palabra un día vino a él, y cuando Juan el Bautista vio que el Señor venía y lo reconoce y le dice: Señor, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero el Señor le dijo: deja, Juan, porque conviene que cumplamos toda justicia, toda escritura. Y entonces Juan lo bautizó. Entonces, pero el mensaje de Juan decía: yo no soy él, ya, pero él viene detrás de mí. Entonces, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque la palabra, Jesús es la palabra siempre viene al profeta. En el libro de Amós, creo que es, ¿cierto? Amós capítulo 3, versos 7 y 8, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, siempre Dios viene a sus siervos los profetas. Entonces, eso es lo que sucedió en el río Ohio cuando él bautizaba al candidato número 17, entiendo que fue ese número. Entonces, repito, apareció esa gran luz, ese pilar suspendido sobre el hermano Branham, que dijo: así como Juan el Bautista fue enviado para precursar mi primera venida, asimismo tu mensaje precursará mi segunda venida. Entonces, eso fue realmente algo muy extraordinario. Cuenta la prensa en aquellos tiempos que la gente, cuando vio ese bólido, se desmayaba, otros corrían, otros caían de rodillas. Fue algo muy sobrenatural, muy, bueno, muy tremendo. Entonces, otro aspecto que quiero destacar, que las personas que fueron salvas en esas reuniones de carpa que hizo el hermano Branham, ¿cierto? Le decidieron construir un tabernáculo y construyeron un tabernáculo, ¿cierto? Y actualmente se llama el Tabernáculo Branham, ¿cierto? Y empezaron los siguientes años, las bendiciones de Dios, del Dios Todopoderoso, reposaron sobre el hermano Branham, y muchas cosas notables empezaron a suceder en Jeffersonville, etc. Y un día, otra cosa destacable es que un día, ¿cierto? El hermano Branham había ido, ¿cierto?, fuera de Jeffersonville, y estaba cerca de Mishawaka, creo que se llama, y vio una gran reunión donde estaban asistiendo muchísimas personas, y él tuvo curiosidad por saber qué es lo que era, y fue y conoció a los hermanos pentecostales. Él era un bautista, pero aquí por primera vez se encuentra con hermanos pentecostales.
Y entonces esto también cabe de destacar porque, bueno, fue algo un hito, digamos, fue muy destacado en esta vida del hermano Branham. Él allí, ¿cierto? Bueno, fue a la reunión, habían muchísimos ministros de diferentes partes, se habían reunido, y entonces, y preguntaron, y allí dijeron, bueno, habemos muchos acá, así que solamente, no todos van a poder predicar, pero cierto, solamente algunos, pero por favor preséntense y den sus nombres. Y entonces cuando le tocó a él, él dijo, William Branham, evangelista, y se sentó, nada más que eso. Entonces al día siguiente, él, bueno, durmió, ¿cierto?, en su viejo automóvil, tenía un viejo Ford modelo T, entiendo, que era un vehículo muy viejo, y él era pobre, no tenía dinero, entonces la verdad que él durmió aquella noche en su auto, ¿ya? Y se puso unos pantalones que estaban menos arrugados que los pantalones que él tenía, que lo usó como almohada esa noche, ¿cierto? Bueno, entonces al día siguiente va a la reunión y, em, y los hermanos de la reunión, ¿cierto? em, Hacen predicar a un anciano, digamos, ¿cierto? Que cuando lo vio el hermano Branham dijo la verdad y pensó, ¿y por qué ponen a un anciano para predicar? Entonces, pero este anciano, digamos, cuando sube, ya entonces de una manera muy humilde, el anciano toma Job 38:7, entiendo, donde dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban. Y dice el hermano Branham en una de sus mensajes, dice que este anciano empezó a predicar a través de todo el arco iris horizontal, es decir, a través de toda la Biblia, y llegó hasta los días de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y estaba tan ungido el anciano, que dio, antes de terminar, dio un brinco, taconeó sus zapatos y dijo, ustedes no tienen suficiente lugar para yo predicar aquí. Y se bajó. Entonces el hermano Branham hace un comentario y dice, cuando él subió, yo tuve lástima de él, porque era un anciano, pero cuando él bajó, yo sentía lástima por mí, y dijo el hermano Branham, dijo, yo sabía que no tenía lo que ese anciano tenía. Es algo muy tremendo. Entonces, al día siguiente, creo que fue al día siguiente, los hermanos, los ancianos de esa gran reunión, ¿cierto? Sintieron llamar a esa persona que no conocían, al más joven de todo ello, y alguien dijo, ayer predicó el más anciano de todos nosotros, pero ahora queremos que nos predique el más joven de todos nosotros. Y hemos visto que acá hay un hermano que se llama William Branham. Entonces, y el hermano Branham, como tenía, parece, una camisa rota y andaba con unos pantalones, no estaba presentable, porque, repito, él era muy pobre. Perdón. Entonces, él, él no quiso responder. Entonces los altoparlantes, porque él nunca había predicado con micrófono, altoparlante, y él sabía que todos esos ministros que estaban ahí, según palabras textuales del hermano Branham, eran poderosos predicadores. Y él tenía vergüenza de subir a la plataforma, como estaba vestido, con su camisa rota y sus pantalones a rayas, arrugados y todo eso. Entonces decidió, digamos, no salir. Entonces, hasta cuando lo siguieron preguntando, ¿alguien conoce a William Branham? Queremos que William Branham pase adelante para que nos predique el Evangelio del Señor. Entonces, bueno, había un hermano de color que estaba al lado del hermano Branham, y le pregunta a él, oye, ¿tú sabes, tú conoces a William Branham? Entonces el hermano Branham le dijo, bueno, yo soy él, pero no digas nada. Entonces el hermano de color, ¿cierto?, no aguantó eso y dijo, acá está William Branham. Entonces tuvo que bajar. Y bueno, y él dice que cuando subió a la plataforma, ¿cierto?, luego de saludar a la asamblea, él era un predicador formal, pero algo empezó
a apoderarse de él mientras predicaba. Y fue tan grande la unción que cuando él terminó, ¿cierto? Toda la gran congregación estaban conmovidos por el poder de Dios. Y cuando él salió, lo empezaron a saludar y muchos, la gran mayoría de los pastores, lo estaban invitando a su iglesia para que les predicase la palabra del Señor. Y él estaba tan contento porque anotaba en un papel los nombres de los pastores, de los ministros de las iglesias, y él estaba muy, pero muy feliz, ¿cierto? Cuando se fue de allí, llegó a su casa y le dijo a su esposa que estaba feliz. ¿Por qué estás tan feliz?, le dijo ella. Entonces él le dijo: porque he conocido a unos hombres, a unos hermanos que no se avergüenzan del evangelio del Señor, y ellos cantan de la sangre del Señor Jesucristo, como ese canto que dice: la sangre fue por mí, la sangre fue por mí, yo, lo sé. Entonces, bueno, y decía, y no se avergüenzan como nosotros los bautistas del Señor. Y entonces, y me han invitado a sus reuniones y tengo una hoja llena para todo un año de asistir a las reuniones de ellos y predicarles del Señor. Entonces ella le dijo amorosamente, le dijo: bueno, querido, porque él le dijo: ¿qué piensas tú, querido? Le dijo: yo te amo y yo te seguiré donde tú vayas. Entonces, pero después él, no voy a entrar mucho en esto, después ahí William Branham sí falló porque escuchó a la señora Brumbach, que era su suegra, que ella le dijo: no vas a mezclarte con esos pentecostales, tú hace tu capilla y bueno, y él desafortunadamente escuchó a su suegra y vino la inundación del río Ohio, donde perdió a su esposa y donde perdió a su hija. Él después cuenta eso con mucho dolor y mucha tristeza, y él dijo, ¿cierto? El hermano Branham acerca de eso dijo: duro es el camino del transgresor. Al poco tiempo después de enterrar a su esposa, ¿cierto? A Esperanza, tuvo que enterrar a su hija en los brazos de su madre. Entonces, bueno, pero no voy a entrar mucho a eso. Entonces, eh, eh, a los 38 años, el hermano Branham, cuando tenía 38 años, estaba orando en una pequeña cabaña de casa internada en lo más profundo del bosque. Entiendo que nadie más conocía que él ese lugar. Entonces, cuando él sintió un ruido afuera y dijo: qué extraño, nadie más que yo conoce este lugar. Y se extrañó mucho, que sintió como los pasos de alguien. Y cuando de momento en la cabaña ve que entra una luz, aparece una luz, y de esa luz salen los pies de un hombre, y aparece un hombre frente a él, ya el ángel del Señor, y le dice: no temas, no temas, porque yo he venido de la presencia del Señor para indicarte que tus modos tan mal entendidos son para indicarte que Dios te va a enviar con un don de sanidad divina al mundo. Entonces, y le dijo el ángel: si logras que la gente te crea y eres sincero, nada impedirá tu oración, inclusive el cáncer. Luego de eso comenzó un avivamiento mundial. Donde hubo resurrecciones, los ciegos vieron, los cojos caminaron, los sordos oyeron, una liberación como nunca antes se había visto sobre la faz de la tierra. Miles y miles de personas recibieron su sanidad. Yo en lo personal conocí a un hermano alemán, cierto, que en una ciudad donde predicó el profeta, yo le escuché ese testimonio a este hermano alemán. A él, como trabajaba en la municipalidad, en el municipio, a él le tocó con sus compañeros al día siguiente de una campaña del hermano Branham, le tocó llenar un camión entero de aparatos ortopédicos, sillas de rueda y todo tipo de cosas, por las prodigiosas sanidades que el Señor Jesucristo hizo aquella noche a través de su siervo.
Entonces, comenzó un avivamiento mundial. De ese avivamiento mundial salió, ¿cierto? Oral Roberts, salió T.L. Osborne, ya salió el hermano A.A. Allen, ya. Entonces, porque siguieron el ejemplo del hermano William Branham, o sea, cuando vieron las maravillas que Dios estaba haciendo, ellos fueron impactados. Oral Roberts, T.L. Osborne, A. Allen fueron impactados y ellos salieron al campo, ¿cierto?, con una fe ungida para hacer las mismas cosas. Entonces eso fue algo muy, muy tremendo. El ministerio del hermano Branham fue único porque el evangelio fue predicado en palabra y en el poder de la resurrección de Jesucristo, como cuando dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: cuando fui a vosotros, hermanos, no fui con palabras de sabiduría humana, sino que fui con demostración del Espíritu Santo y poder, para que vuestra fe no esté fundada en conocimiento humano, sino en el poder de Dios. Todas esas grandes resurrecciones, ¿quién puede resucitar a un muerto sino Dios? Entonces, ¿quién le puede dar vista a un ciego? ¿Quién puede hacer a un mudo hablar o a un sordo oír? Entonces, eso fue lo que sucedió desde los días del Señor Jesucristo hasta este gran avivamiento que sacudió al mundo. Nunca se habían visto todas estas maravillas, estas señales tan extraordinarias. Robert Liardon, en su libro, dice lo siguiente, lo voy a poner ahí. Dice: William Branham, un hombre de notables señales y prodigios. Yo creo que nunca hubo un avivamiento de sanidad divina como el que fue, como Dios usó al hermano William Branham. Las palabras del ángel se cumplieron porque dijo: tú tienes un don y vas a llevar un don de sanidad al mundo. Lo dijo el ángel del Señor. Y le dijo: si eres sincero y logras hacer que la gente te crea, nada impedirá tu oración, inclusive el cáncer.